adentrarnos, Señor, como dice tu palabra, hasta lo más profundo, Señor, para poder recobrar, Señor, para poder construir nuestro corazón, Señor, para poder entender, Padre, cómo tú nos llamas, Señor, cómo tú nos amas, Señor, y no quieres que padezcamos, Señor, porque tú ya has dado tu vida por cada uno de nosotros, eterno Dios. Te ponemos en tus manos, Señor, este mensaje, Señor. En tu santo nombre oramos. Amén. Recibimos a nuestro pastor. Que Dios les bendiga ricamente. Así como estamos, busquemos en Mateo capítulo 24 y leamos solamente unos versículos 1, 2 y 3, hermanos. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, verso 1, 2 y 3. Es un capítulo donde el Señor explica la gran tribulación, que es lo que estamos hablando en este mes. Y si es posible, ustedes tienen esa oportunidad, ahora que estamos, vamos a hablar parte de ello. En la tarde hablaré acerca de la tribulación realmente, entrando en la tribulación, y el próximo domingo también terminaré, hermanos, acerca de este tema. Si me lleva un domingo más, agosto, lo incluiré. Pero, hermanos, queremos ir conforme a las preguntas que los discípulos le hicieron a Jesús referente al fin de esta era. Y vamos a recordar solamente como preámbulo, en casa pueden leer completamente el capítulo, pero verso 1, 2 y 3 de Mateo capítulo 24. Leamos todos juntos y dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiéndolo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Hasta allá. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y gracias que nos tienes en tu santa casa. Gracias, Padre, que hemos venido con todo nuestro corazón, Señor, a alabar tu nombre, a buscarte, a buscar tu bendición, a buscar palabra que aliente nuestra vida, Señor, a buscar palabra que santifique nuestra vida, buscar palabra que nos permita permanecer fieles hasta el final, Señor. Gracias, Padre Santo, porque esperamos, Señor, tu venida, el arrebatamiento de la iglesia, Señor. Gracias porque en este tiempo, Padre, nos van mostrando las cosas que van a suceder después del arrebatamiento, Señor, que es la gran tribulación, Padre. Bendícenos, ayúdanos a comprender y entender estas enseñanzas, Padre, y sobre todo, Padre, que esto nos impulse a mantenernos firmes y fieles a ti, Señor. Te lo suplicamos, el poder de tu Espíritu Santo sobre tu pueblo y sobre tu siervo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tomen asiento, amada iglesia, tomen asiento. La semana pasada comencé, amados hermanos, con la primera pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús referente a cosas proféticas, cosas proféticas. La primera pregunta, mis hermanos, que los discípulos le hicieron es en el versículo 3, dinos cuándo serán estas cosas. ¿Cuándo serán estas cosas? Y él se refería, a los discípulos se referían a la pregunta acerca de la destrucción del templo, ya que Jesús antes le había dicho a los discípulos: ve todas estas cosas, todo este templo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y la primera pregunta que los discípulos le dijeron: ¿cuándo serán estas cosas? Y el Señor Jesús les explicó, hermanos, durante todo este capítulo 24. Quiero, hermanos, antes de iniciar, continuar con las preguntas, hermanos, para los que no estuvieron la semana pasada, hacerles el comentario rápido en 5 minutos
del contexto de este capítulo 24, para que entendamos lo que es el capítulo 24. Primero, es importante, hermanos, que comprendamos, hermanos, que esta enseñanza que Jesús le dio a los discípulos en particular, no era una enseñanza pública, era solamente para sus discípulos. Fue en el tiempo de la semana de la Pascua. Fue en el tiempo en que Jesucristo entró domingo de Ramos, pasó del domingo hasta jueves, viernes, crucificación. En esa semana, exclusivamente, suele decirse que fue en martes de la enseñanza. En martes de la Semana Mayor, Jesús enseñó en el templo, hermanos, y después enseñó todo el día. Esta enseñanza es dentro de la semana de la Pascua. Es importante que sepamos esto. Otra cosa que interesa saber es que este capítulo es completamente profético. Cosas del futuro, cosas que pasarán. Por eso les hace 3 preguntas los discípulos. Dinos cuándo serán estas cosas, cosas del futuro. ¿Qué señal habrá de tu venida? Cosas del futuro. Y del fin del mundo, del fin de todas las cosas, cosas del futuro. Este capítulo es completamente profético, es completamente, hermanos, hablando de las cosas que van a suceder con la iglesia, con Jerusalén, con el mundo. Otra cosa, hermanos, que es importante que recalcar en este capítulo, que es que este capítulo es exclusivo para el pueblo de Israel. Este pasaje es exclusivo para el pueblo judío. Y hay pasajes donde nos dice, cuando en el versículo número 16, hermanos, cuando dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Le dice, los que estén en Judea, está hablando exclusivamente del pueblo de Israel. Cuando todo esté pasando, los que estén en Judea, porque la enseñanza en sí es para el pueblo de Israel. Otro versículo que nos hace entender esto es el versículo 20, cuando le dicen: oren mucho, para pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Exclusivamente le está hablando al pueblo de Israel, que respetan el día sábado como día de reposo. Este capítulo, amados hermanos, es exclusivo para el pueblo judío. Nota, la iglesia en estos acontecimientos futuros ya no estará en este mundo. La iglesia ya ha sido arrebatada cuando pasen estas cosas. Por eso es exclusivamente para el pueblo judío y para todos los que se queden en el arrebatamiento. Esta enseñanza, pues, hermanos, es entendible. La iglesia ya no estará en este tiempo. La iglesia estará en el cielo. Ya fue arrebatada. En el cielo estará el tribunal de Cristo, donde se darán los coronas y los premios por ser fiel al Señor y el trabajo de la obra que hiciste en esta tierra. Estará festejándose las bodas del Cordero allí en el cielo, y en esta tierra estará la tribulación. Dos cosas simultáneas. En la tierra, la tribulación. Por eso este consejo es exclusivo para los judíos y para los que se queden en el arrebatamiento, porque la iglesia ya está con el Señor, está en el cielo para siempre. Por eso dice las bodas del Cordero, ya no se van a separar. Es como una boda, no se separan ya. El esposo y la esposa juntos no se separan. Ya el Señor arrebató a su iglesia, le está dando coronas en el tribunal de Cristo, y está en las fiestas de las bodas del Cordero, porque ya el esposo está con la esposa y no se van a separar nunca. Eternamente estarán juntos. Allá vienen las bodas que no se separan, ya para siempre estarán juntos. Sin embargo, hermanos, aquí en esta tierra viene toda la enseñanza que está aquí. La semana pasada hablé de la primera profecía, cuando los discípulos le preguntan: dinos cuándo serán estas cosas. Expliqué y predicamos que era acerca de lo que va a pasar con Jerusalén y lo que va a pasar con el templo. Ya lo expliqué y ya lo predicamos el domingo pasado. Esta tarde
en la noche con la bendición de Dios, quiero predicarle la segunda pregunta. Dinos qué señales habrán de tu venida. Antes que tú vengas, Señor, ¿qué estará pasando? Vengan en la tarde. ¿Qué estará pasando en esta tierra antes que tú vengas? ¿Qué señal hay antes de que tú vengas? Quiero hacer un paréntesis, hermanos, entre esta pregunta, porque aquí habla de un lugar donde Jesús enseñó estas profecías, que es el Monte de los Olivos. Pero también ese lugar es profético. Por eso estoy en el orden profético. El Monte de los Olivos es también un lugar profético, hermanos. Y es lo que en esta mañana quiero enseñarles acerca de la profecía del Monte de los Olivos, hermanos. Vamos a leer, hermanos, y vamos a ver en el versículo 3 en donde enseñó el Señor Jesús todas estas profecías. Versículo 3 dice, todos juntos, y estando él sentado, ¿en dónde? Ese lugar quiero predicar hoy. Lo que significa el Monte de los Olivos proféticamente. Hermanos, Jesús en la semana de pasión fue el lugar que él eligió para estar desde el domingo hasta el jueves en la madrugada, donde lo agarran para llevar al concilio y ser crucificado. Jesús, hermanos, agarró y tomó el lugar del Monte de los Olivos, donde él pasaba las noches. Uno se puede preguntar en qué casa dormía estando en Jerusalén en esa semana de la pasión. Jesús pasaba las noches en un lugar muy exclusivo que él escogió. Es el Monte de los Olivos. La Biblia enseña que de día, en la semana de la pasión, de día enseñaba en el templo, pero cuando terminaba de enseñar, su casa y su refugio en esos días fue el Monte de los Olivos. Veamos el versículo 1, nos da la enseñanza. Mateo 24:1, leamos, dice, cuando Jesús salió ¿de dónde, hermanos? Él enseñaba en el día en el templo y se iba. ¿A dónde se iba? ¿A su casa? ¿A casa de un amigo? ¿A dónde se iba? Porque ya terminó su trabajo. ¿A dónde se iba a descansar? ¿A dónde se iba a refugiar? ¿A dónde se iba? Versículo 3 nos dice a dónde iba diariamente después de enseñar en el templo. Y estando él sentado en el Monte de los Olivos. Era su lugar favorito. Fue un lugar muy especial para Jesús en la semana de pasión. En Lucas capítulo 21, hermanos, los que buscamos la Biblia, no pierdan Mateo 24 porque estaremos viendo, pero en Lucas capítulo 21, los que pueden buscarlo, versículo 37, o pueden leer en pantalla, pero tienen Biblia, aprendamos a buscar la Biblia, hermanos. La pantalla es un auxiliar, nos ayuda para aquel que necesita ver más claro, más fuerte, pero vamos a buscar siempre en la Biblia. Acostumbremos a manejar nuestra Biblia, hermanos. Traigamos la Biblia a la iglesia, busquemos los pasajes, aprendamos, hermanos. Lucas 21:37 también nos habla de la semana de pasión de Cristo, pero aquí nos dice exactamente cuál era la rutina de Jesús. Dice Lucas 21:37, todos juntos, y enseñaba de día ¿en dónde? Era lo que se dedicaba. Diarios enseñaba en el templo. Y dice, y de noche, saliendo, se estaba ¿en dónde, hermanos? En el monte que se llama de los, ahí era su lugar. De día enseñaba y de noche se iba al Monte de los Olivos. Era un lugar seguro. Era un lugar seguro, mis hermanos, por la dimensión del Monte de los Olivos. Sorprendámonos, porque la altura de ese monte
Aproximadamente está entre 826 metros de alto. Sorpréndase. Era un lugar muy seguro porque no todos subían hasta allí. Y era un lugar muy seguro de que puede estar solo él con sus discípulos. Y si hay gente abajito, subía más arribita si quería estar más en privado. Y si quería, pues subía más para estar más en privado. Esta es la dimensión, hermanos. Quiero que conozcamos un poquito el Monte de los Olivos. Es el monte, uno de los más altos que tiene Jerusalén. El más alto creo que son por metros. Unos dicen que el más alto es este. 826 metros. Hay un monte que es sorprendente y que a todos nos dicen que no todos llegan, y si llegan hasta lo ponen en televisión porque logró el monte, ojalá que yo pronuncie bien, pero es el monte Everest. Ese monte Everest tiene como 50 metros más altos que el monte de los Olivos solamente. No llega a 900 metros. Es un poco más alto que el monte de los Olivos. Y este monte Everest, hermanos, es muy famoso. No cualquiera sube, no cualquiera llega. Pues hermanos, el monte de los Olivos, pues usted no había escuchado o no había puesto y ahora Dios lo permite conocer un poquito más de todo esto. Es el monte, uno de los montes más altos de Jerusalén. Por eso el salmista dice que como los montes rodean a Jerusalén, los protege, así Dios protege a su pueblo. Porque da a entender de los montes muy, muy altos, hermanos. 826 metros de altura. La bajada y su falda y todo el territorio que se llama Monte Los Olivos son 1 kilómetro. Kilómetro de bajada y de anchura. Toda la falda. 1 kilómetro, hermanos, de diferencia. Era un gran monte. Desde allí podía uno mirar Jerusalén. Desde allí podía mirar uno el templo de Jerusalén. Desde el monte arribita podía mirar completamente el templo de Jerusalén que estaba enfrente, en el monte Morián, más bajo que el de los Olivos. Desde allí era un mirador hermoso, hermosísimo. Hermanos, en ese lugar el Señor pasó esa semana. Ese monte Los Olivos, hermanos, es el monte que Dios escogió. Y les voy a decir por qué. En el Antiguo Testamento, Dios su presencia y su majestuosidad se quitó del monte Morián, donde está el templo, y se pasó su grandeza y su maravillosa presencia y su poder al monte Los Olivos. En el Antiguo Testamento nos enseña que Dios escogió ese monte, y lo escogió, mis hermanos, por el motivo de que el pueblo de Dios había caído en idolatría, había caído en pecado, en abominaciones, y el pueblo de Dios autorizó bajo su voluntad que el pueblo de Israel, que el pueblo de Dios sea tomado por los babilonios como un juicio por no amar a Jehová, y por estar lejos de Dios iban a estar 70 años bajo el dominio de Babilonia. Y Dios de una manera u otra le da el permiso a los babilonios para hacerlo, y por eso se retira del templo del monte Morián, retira su presencia, dando a entender: es de ustedes todo, pueden destruir todo. Destruyó Jerusalén, destruyeron el templo de Salomón, lo destruyeron. Él dio a entender como que me quito de acá, porque va a ser destruido, y él se posó en el monte de los Olivos. Vamos a recordar un poquito la historia. Ezequiel, busquemos rápidamente Ezequiel, hermanos, esperemos rápidamente Ezequiel capítulo 10. Ezequiel capítulo 10. Y quiero, hermanos, que leamos el título del capítulo 10. Solamente el título. Leamos el título. Todos los que lo encontraron dice, ¿qué dice, hermanos?
La gloria de Dios, ¿qué hace? Abandona el templo. El templo construido por Salomón, el primer templo, lo abandona. Y uno dice, ¿por qué lo abandonó? ¿Por qué abandona el Señor el templo? Podemos ver en el capítulo 11, versículo 21, en resumen, el por qué lo abandonó. 11, 21. Leamos todos el 21, dice, mas aquellos cuyo corazón andaba tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Una expresión, hermanos, al leer todo el capítulo se van a dar cuenta de todo, pero el Señor, por el pecado, por la idolatría, por haberse separado de Dios, hermanos, le permite a los babilonios entrar y decirles, hagan lo que quieran con esto. Yo me quito de acá. ¿Y saben en dónde posó la presencia de Dios? Ezequiel 11:23. Ezequiel 11:23. Vean en dónde posó. Dice el 23. Y la gloria de Jehová se elevó, o sea, se quitó, se elevó, se quitó de en medio de dónde? Del monte Morián, de allí de donde está el templo, y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Y este monte que está al oriente es el monte de los olivos. Allí Dios escogió, ese monte Jehová lo escogió, hermanos, en el Antiguo Testamento. Otra cosa que podemos decir tan importante de este monte es que es el monte donde David, hermanos, donde David lloró por la traición de su hijo Absalón, que le quitó su reino por engaño. Le quitó su reino. Y David tenía que huir. ¿Y dónde fue David? Al monte de los olivos. Allí lloró. Allí derramó lágrimas. Allí, en medio de la tristeza, en medio también de comprender que era parte del pecado que cometió con Betsabé, por el cual también Dios se lo está permitiendo, él entendía que había cometido errores. Ahí lloró, hermanos, se desahogó, le pidió perdón a Dios, pero también ahí adoró a Dios. En su ida, en el monte de los olivos, lloró y adoró allí David a Dios. Busquemos en 2 Samuel capítulo 15. 2 Samuel capítulo 15, versículo 30 y 32. 2 Samuel capítulo 15, verso 30, verso 32. Allí fue donde David, hermanos, fue cuando huía de su hijo Absalón, que se rebeló contra su padre, robándole su reino, y ya estaba tomando posesión. Estaba él angustiado, triste, estaba afligido, hermano. En ese monte los olivos fue donde David se postró a llorar y también adoró a Dios. Dice 2 Samuel capítulo 15, verso 30 y 32 al 32. Leamos la primera parte del versículo 30, hermanos. Dice, y David subió la cuesta de los olivos, y la subió, ¿cómo, hermanos? Con eso, para no perder mucho tiempo. Allí lloró, subió la cuesta. Ya vimos cuánto mide, hasta donde pudo. Allí lloró. Pero, hermanos, no solamente lloró, no solamente allá se postró y se derramó, sino que también adoró a Dios. Versículo 32, dice el 32, también el inicio del 32, dice, todos juntos, cuando David llegó a la cumbre, no te llegó, él sí llegó a la cumbre. Llegó a la cumbre del monte, 826 metros. Me acuerdo cuando yo llegué al monte y me maravillé ahí en Chiapas, y dice, sí lo logré. No sé cuántos metros sea eso. Pero acá David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios. Hermanos, hay mucha enseñanza en esto. A veces adoramos a Dios cuando estamos contentos.
Pero acá David adora a Dios en su tristeza, en su angustia, en su dolor. A Dios hay que adorarlo. A Dios hay que rendirle honor y gloria. Hay que llorarle a sus pies, pero hay que adorarlo también, aunque con lágrimas. Adore siempre a Dios. Reconozca ese poder de Dios. Qué hermoso ver esto, hermano. A veces adoramos cuando estamos contentos, Dios nos cumplió todo, venimos a adorar y estamos felices. Pero cuando tenemos tristezas, cuando tenemos aflicciones, no queremos adorar. Y aquí nos enseña que, hermanos, David lloró en el Monte de los Olivos, pero también adoró allí a Dios en el Monte de los Olivos. En medio de su tristeza, Dios es digno de ser adorado. Amén. Es importante el Monte de los Olivos entonces en la historia. El Monte de los Olivos, hermanos, allí también oró Jesús. En la semana de la Pascua, hermanos, allí en la semana de la Pascua, en domingo, Jesús lloró también allí en ese Monte de los Olivos. Vamos a recordar Lucas 19:37. En ese monte también Jesús lloró en la semana de la Pascua. Era domingo y lloró Jesús allá. Lucas 19:37. Vamos a leer 37, hermanos. Era domingo de la semana de la Pascua. Leamos todo el versículo 37. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, ahora podemos entender, ¿verdad? Estaba llegando cerca de la bajada. Imagínense tan alto que estaba. En la bajada estaba bajando del Monte de los Olivos. Toda la multitud de discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Versículo 41 dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, acuérdense que es 1 kilómetro, estaba bajando, ya cerca, ya se veía, hermano, estaba bajando de allá del Monte de los Olivos. Al ver la ciudad, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Lloró sobre ella. Jesús lloró en ese monte. Y lloró porque lo rechazaron. Lloró porque también lo rechazaban. Sentía también. Lloró porque a pesar que había alegría en ese momento, los corazones estaban lejos de él. Hay mucha gente que parece estar bien, pero el corazón está lejos de Dios. Y aunque había gente que le estaba aplaudiendo y estaba haciendo alegría, él veía que su corazón estaba lejos de él. Lloraba porque amaba a la gente. Amaba a la gente, amaba a su pueblo. Lloraba también porque él podía ver, hermanos, el futuro de Israel, el futuro de Jerusalén destruida. Él lloraba porque sabía que, hermanos, en 40 años este lugar iba a ser destruido, que es lo que predicamos el domingo pasado. Lloraba. En ese monte, no solamente Jesús lloró, Jesús oró para fortalecerse, para agarrar fuerza, para poder levantarse y levantar la cabeza y decir: listo está, tengo que morir por el mundo. En ese monte oró Jesús para fortalecerse. Lucas 22, versículo 39 y 41. Leo el versículo 39. Dice: y saliendo, se fue como solía. Fue jueves, hermanos. Era jueves de noche. ¿Saben que de noche iba a dónde? Al Monte de los Olivos. Era jueves. Y dice: y saliendo, se fue como solía al Monte de los Olivos. Ahí en ese lugar. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró para recibir fortaleza, para recibir fuerza para enfrentar la cruz.
allí en ese lugar el Señor oró a Dios para poder tomar esa copa que venía en su vida. En ese monte se llora. En ese monte se ora. En ese monte se adora. Ese monte de los olivos, hermanos, es donde Jesús ascendió a los cielos. En ese monte de los olivos es donde Jesús ascendió. Leamos Hechos capítulo 1, verso 10 al 12. En ese mismo monte, Jesús ascendió al cielo. Se fue de los discípulos. Hechos 1, del 10 al 12. Voy a leer. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, Jesús está yendo. He aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Versículo 12. Noten que dice: entonces volvieron a Jerusalén desde donde estaban, hermanos, desde el monte que se llama del Olivar. En ese monte estaban. En ese monte fue donde Jesús ascendió al cielo. Cosas maravillosas que podemos ver del monte de los olivos. Pero en ese monte de los olivos es donde Jesús pisará cuando venga por segunda vez. En el monte de los olivos es donde Jesús va a pisar en su segunda venida visible. Ya la iglesia está en el cielo. Jesús viene con la iglesia y la sede, el lugar donde Él ha escogido para pisar y romper a la mitad 826 metros de monte y 1 kilómetro, que al momento que Jesucristo pise ese monte se parte en dos, a la mitad, de norte a sur. ¡Qué poder tan hermoso y fuerte! En ese monte el Señor pisará en su segunda venida de Cristo. Vamos a buscar Zacarías capítulo 14, versículo 4 y 5. Ya estamos terminando, hermanos. Pero es importante esto. Zacarías capítulo 14, versículo 4, te enseña en dónde va a estacionarse o a pisar Jesús cuando venga por segunda vez. Zacarías 14, 4. Leamos todos y dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de donde, hermanos, afirmar es pisará. Pisará. Se afirmarán sus pies en aquel día. Está hablando en su segunda venida de Cristo, visible. Ya no es el rapto nadie lo ve. El rapto es hasta el aire, en el aire, no pisa. En la segunda venida viene con la iglesia y entonces sus pies afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está al frente de Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, en dos partes. Solamente sintiendo los pies de Jesús, ese monte se parte en dos partes. Quiero comentarles como una nota importante: Jesús vendrá con sus santos. Da a entender con la iglesia.
en la segunda venida. Zacarías 4:5. No viene solo Jesús. En la segunda venida de Cristo, Él pisa, pero no viene solo. Tras Él vienen los santos, vienen sus santos. ¿Quiénes son sus santos? La iglesia que fue arrebatada. La iglesia que fue arrebatada. Vendremos con Jesucristo en su segunda venida. Dice el versículo 5 de Zacarías 14: y huiréis del valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto de los días de Usías, rey de Judá. Y dice, y vendrá, ¿cómo va a venir Jesús? Y vendrá Jehová, Jesucristo. Jehová es Jesucristo, es Cristo, es Dios mismo. Vendrá Jehová mi Dios, vendrá Jesucristo mi Dios. Con Él todos, y rayen esto, todos los santos. Es la iglesia de Dios. Amén. Es usted y soy yo. Es usted y soy yo. Quiero terminar haciendo una reflexión hoy. Así como el monte de los olivos es inmensamente alto, en ese monte que es grandísimo, grande, alto y hermoso y grande, potentoso. Y aunque el monte de los olivos es muy grande, nuestro Dios es más y mucho más grande. Por eso dice Isaías 66:1, el cielo, dijo Jehová, el cielo es mi trono. Allá está sentado. El Señor está sentado sobre el cielo. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de sus pies. Aunque el monte de los olivos sea muy alto y grande y potentoso, nuestro Dios es mucho más, y no deberíamos decir más y más, grande y poderoso. A sus pies puedes llorar, como se hizo en el monte de los olivos. A sus pies puedes derramar tus lágrimas. A sus pies puedes derramar tu corazón. A tus pies puedes decirle lo que tú estás sintiendo y lo que tú estás necesitando. A sus pies puedes llorar por una traición, por algo que te está doliendo, por algo que te está pasando, como David fue traicionado por su propio hijo. Hay traiciones que duelen, hay cosas que lastiman. A los pies de Dios puedes llorar. A los pies de Dios puedes orar para agarrar fuerza, para agarrar vigor, como Jesús lo hizo en el monte de los olivos. A los pies de Dios puedes tomar fortaleza y orar para agarrar fuerza y seguir adelante en el caminar día con día, hermanos. Nada te detenga, nada te derrumba. A los pies de Dios puedes orar y agarrar fortaleza para seguir adelante. Pero a los pies de Dios también puedes adorarlo, como hoy lo haces. A los pies del Señor, adóralo, alábalo, dale gloria y honra, mis hermanos. Si algo nos ayuda a esto, como iglesia, aunque no estemos en la gran tribulación, lo que nos enseña, hermanos, es permanecer firmes y fieles a Cristo. Dice la palabra de Dios, para que sean afirmados vuestros corazones en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y habla de su segunda venida con toda la iglesia. Hermano, afirma tu corazón, levántate, ponte firme, sigue caminando, afirma tu corazón, mantente en santidad, para que cuando Cristo venga por su iglesia, te vayas con Él y regreses con Él
y con todos los santos en su segunda venida. Que no te quedes. Que Dios te bendiga y siga adelante. Gloria al Señor. Amén. Oramos. Gracias, Padre. Muchas gracias. Porque así como el monte de los olivos es tan grande, Señor, usted es mucho más grande. Y en sus pies podemos llorar, podemos orar, podemos adorar. Señor, afirma nuestros corazones, afirma nuestras vidas, afirma nuestra vida cristiana, afírmanos en santidad, que nos mantengamos en vida grata a ti, para que cuando Cristo venga por la iglesia, nos vayamos con Él. Y cuando Cristo venga por segunda vez visiblemente, vengamos con Él, acompañarlo y estar allí en el monte de los olivos con Él. Gracias, Padre. A ti la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Amén.